Panorama 15. La voz de las regiones. Pasó ese día tan esperado por todos nosotros, el 17 de noviembre, y junto a ese momento, un nuevo Chile está mirando cómo se va a formar a futuro. A nosotros algo que nos ha importado mucho es qué iba a significar esta elección de Cores, que era la primera vez en la historia que le íbamos a realizar. Y para analizar esto, hoy día estamos con Camilo Vial, jefe de División de Políticas y Estudios de Subdere, y agradecemos mucho que estés acá, Camilo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Camilo, esta ha sido una elección polémica, el tema de los Cores, por muchas razones, por la difusión, por cómo se apuró la salida de la ley, etcétera, pero nos importa mucho saber cuál es la sensación que tienen ustedes post-elección respecto de cómo la ciudadanía se relacionó con este hecho concreto de que por primera vez en la historia iba a elegir a los consejeros regionales. Mira, yo creo que aquí, partiendo por lo más importante, la verdad es que es un verdadero agrado que por primera vez en la historia nosotros mismos hayamos podido escoger por primera vez en nuestra historia republicana autoridades de rango regional, como son los consejeros regionales. Muchas veces la ciudadanía desconoce el rol trascendental que tienen los consejeros regionales en el desarrollo de la región y lo resumo rápidamente, sin ir más lejos. Aprueba la distribución de alrededor del 25% promedio de la inversión pública en el territorio, y eso en algunas regiones como Arica, Parinacota, Antofagasta, Aysén, Magallanes, el año pasado implicaba más del 40% de la inversión pública al desarrollo, y son quienes también aprueban los planes o la planificación estratégica de la región. Así que la verdad que por primera vez hayamos podido escoger democráticamente a estas autoridades es un orgullo para el país, es un hito histórico para el país, desde la creación de los gobiernos regionales en 1992, que entraron en funcionamiento en el 93, que no teníamos un avance en materia de descentralización regional tan importante como el que tuvimos el pasado 17 de noviembre. Así que partiendo por ese solo hecho, la verdad es que yo creo que todos los que creemos en el proceso de descentralización estamos bastante contentos, independiente de qué vereda estemos. Y con los efectos. Con los efectos, a ver, lo primero, a mí me gustaría hablar de la participación. Dentro del contexto de la escasa participación ciudadana en las urnas el pasado domingo, porque hay que reconocer que el nivel de participación estuvo relativamente bajo, la participación hacia con la elección de los Cores fue bastante alta o por sobre las expectativas que teníamos. ¿Ya? Solamente... Es una distinción importante, sí, porque una distinción importante. Tiene una tasa importante de blancos y nulos también. Sí, pero mira, alrededor de 245.000 votos menos tuvo la elección de Core con respecto a la presidencial. Personalmente esperaba que fuera al menos el doble o el triple eso. Y respecto al total de votación, el 87,2% fue válidamente emitido en el caso de los consejeros regionales versus el 92 punto algo para los diputados y el 98 punto algo para la elección presidencial. Tenemos que entender que si bien es menor el porcentaje de votos válidamente emitidos, tenemos que entender que es por primera vez que escogemos a estas autoridades. Existen, primero, solamente desde el año 1992, y segundo, primera vez que lo escogimos democráticamente, a diferencia del otro tipo de autoridades. Entonces ahí también hay un factor importante porque no toda la gente conoce muy bien lo que hacen los consejeros regionales. Nuestras expectativas eran que el nivel de votos válidamente emitidos fuera incluso bastante menor, rozando con suerte el 80%. ¿Ustedes se sienten satisfechos con el nivel de participación en la votación? Sí, por ese lado sí. Y con el tipo de elección que se hizo, con el tipo de personas que se eligieron. Era una elección difícil porque de verdad poca gente sabía muy bien para qué estaba eligiendo lo que estaba eligiendo y tenían estas papeletas eternas de miles de millones de candidatos, entonces no era una cosa simple, digamos. ¿Cómo ustedes evaluaron las personas que efectivamente fueron elegidas, este grupo de Cores electos? ¿Qué datos les arrojan a ustedes nuevos sobre cómo se va a conformar para adelante esa política? Mira, yo creo que por ahora lo que sí podemos comentar es que más del 80% de los consejeros regionales que van a asumir en marzo del próximo año son nuevos, es decir, no se repiten el plato, básicamente, ¿ya? Y eso, la verdad es que cumple con una de las expectativas que nosotros teníamos, porque uno de los objetivos de generar este proceso de elección democrática era justamente renovar las fuerzas y los liderazgos políticos a nivel territorial. La gente que no sabe, antiguamente los consejeros regionales eran escogidos mediante una votación indirecta a través de los concejales municipales. En consecuencia, eso podía suceder en un espacio entre cuatro paredes como este.
¿ya? Esto que la elección sea de cara a la ciudadanía hace que los candidatos hayan tenido que competir en unas elecciones como tal y hace que el día de mañana ellos tengan que rendir cuentas hacia la ciudadanía, ¿ya? Y el hecho que tengamos que más del 80% de los nuevos cores van a ser efectivamente nuevos en esa posición, a nosotros la verdad es que no alegra, y yo creo que en general a la gente que está interesada en las materias de descentralización y desarrollo territorial también. Ahora, hacia la otra parte de tu pregunta, yo creo que es demasiado pronto para hacer una evaluación cualitativa de cómo están conformados los nuevos consejos regionales, si están funcionando bien o mal. Primero porque todavía ni siquiera se instalan, esto va a ser en marzo del próximo año. Ni sabemos bien las funciones que van a cumplir. Las funciones las sabemos. El detalle más chico todavía está sin cerrarse, digamos. Mira, hoy día en el... Las atribuciones puntuales. Sí, hoy día en el proyecto, en el Congreso hay un proyecto de ley que es conocido como Profundizando la Regionalización del País, que nosotros entendemos que es un proyecto paralelo y complementario al de la elección de cores. De hecho, los dos ingresaron como proyecto de ley más o menos al mismo tiempo, en septiembre del 2011. Y la verdad es que en el contexto de tener un Consejo Regional elegido democráticamente, este otro proyecto de ley lo que hace es fortalecer una serie de capacidades en los gobiernos regionales y en el Consejo Regional, por supuesto, ¿ya? Ahora, de todas maneras, se trata de un proyecto de ley que amplía las atribuciones del Consejo Regional y del gobierno regional, no que las disminuye, ¿ya? Ese proyecto de ley sigue estando en discusión parlamentaria. La verdad es que a nosotros nos hubiese gustado que estuviera un poco más rápido, un poco más avanzado de lo que está. Sin embargo, hace 3 semanas aproximadamente el Senado lo aprobó ampliamente en general, con 25 votos a favor y 1 en contra, si mal no recuerdo. Estamos ahora en un periodo de generación de indicaciones y hacia principios, mediados de diciembre, ya deberíamos estar pasando a la Cámara. Nuestro objetivo, y nosotros lo que tratamos de promover y presionar también en el buen sentido de la palabra, es tener ese proyecto de ley antes que entren en vigencia los consejeros regionales, ¿ya? Si no entra antes en ese proyecto de ley, se mantiene la legislación actual y se cambiará una vez que este otro entre en vigencia, pero los consejeros regionales conocen cuáles son también las atribuciones, competencias y funciones que el proyecto de ley establece. Entonces, no es que no sepan, yo creo que eso no está del todo bien entendido. Sabemos cuáles son las atribuciones actuales y sabemos cuáles son las posibles futuras. Bueno, avancemos hacia ese lugar donde yo sé que es muy pronto todavía para plantearlo, pero esta elección debiera apuntar hacia un lugar, hacia una sensación más descentralizada de Chile en general, porque lo lógico habría sido que los cores electos fueran personas que pertenecen a los territorios donde son electos o que son conocidas en esos sectores. Esa información, ¿ustedes tienen alguna idea de si efectivamente este 80% de rostros nuevos en el rol de core efectivamente representan o pertenecen más a los territorios donde son electos? Mira, como te dije antes, es prematuro llegar a ese nivel de detalle, a ese nivel de precisión por ahora, ¿ya? En términos generales, nosotros entendemos que efectivamente sí existe cierta vinculación entre los candidatos y el territorio. Hay casos en que probablemente haya sido una relación más momentánea o algo por el estilo. Sin embargo, aquí es donde yo creo que es importante el rol de la propia ciudadanía regional, ¿ya? De la propia ciudadanía territorial, de que las fuerzas vivas de la región también se encarguen de escoger a representantes que efectivamente tengan un link, que tengan una conexión con los anhelos y las aspiraciones de la misma región, ¿ya? Si es que en algún territorio fue electo alguien que no corresponde a ese territorio o que puso su inscripción de vivienda en los últimos meses previo a la inscripción de la candidatura o situaciones por el estilo, es la propia ciudadanía la que tiene que sopesar ese tipo de características y evidentemente castigar a quien no nos representa del todo. Camilo, tú perteneces a esta división de Subdere y entre las atribuciones o entre los roles que se le piden a la división en que tú trabajas está procurar generar mejorías en torno a la situación, digamos, descentralizadora de Chile o proponer mejorías para descentralizar más Chile. ¿Cuál es tu evaluación del estado de la descentralización en Chile y cuáles serían, ahora que se está terminando un poco este periodo, las cosas que tú crees que son necesarias, inmediatas y pendientes en la tarea descentralizadora? Sí, mira, yo creo que tampoco no nos tenemos que
generar una sobredosis de expectativas respecto a lo que ha pasado. Nosotros, si es que miramos la foto general, Chile es un país altamente centralizado. Éramos el único país de Sudamérica al menos, y probablemente también de América Latina, de que no escogíamos ningún tipo de autoridad a nivel regional de manera democrática, que nuestros indicadores de descentralización fiscal, si bien han ido mejorando, todavía son comparativamente bajos con el resto de la región, etcétera. En consecuencia, y eso tiene una conexión directa también con nuestro ADN histórico político, a fin de cuentas. Desde los comienzos de nuestra historia republicana hasta el día de hoy, salvo un ensayo federalista, hemos sido un país altamente centralizado, y no solamente políticamente, sino que económicamente, demográficamente, socialmente, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de ese marco de país muy centralizado, y que en consecuencia aún nos falta mucho por avanzar, los logros generados ahora, pero que también se toma la posta de procesos anteriores, son bastante relevantes. El 2003 fue la primera vez que se inició, desde el punto de vista parlamentario, una iniciativa legal para escoger democráticamente a los consejeros regionales. Nos demoramos 10 años en eso. 10 años en eso. Es un tremendo avance, son tremendos pasos hacia adelante, pero no suficientes para, de verdad... Las perspectivas son menores, finalmente, también. Claro, es decir, el marco general, seguimos siendo un país bastante centralizado, hemos dado pasos muy importantes hacia adelante. Sin embargo, todavía quedan algunos pasos más para dar. Y concretamente a lo que la segunda parte de la pregunta. Uno, porque estamos cerrando ya el tiempo de la entrevista, vale. Pero cuéntanos uno o dos temas pendientes así urgentes para el próximo gobierno. Uno, hacer un seguimiento al desempeño de los nuevos cores. Yo creo que eso es vital, hacer un seguimiento, hacer capacitación. Los cores, con la entrada del próximo proyecto de ley, que una vez que sea aprobado, van a tener funciones mucho más específicas en materias de planificación regional, fiscalización, etcétera. Allí hay que hacer un trabajo muy importante. 2, el proyecto de ley que te comenté al comienzo de esta entrevista. Y 3, nosotros desde hace 4 años atrás venimos desarrollando los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, que generan un link directo entre lo que la región planifica y lo que finalmente invierte, que antes estaba bastante disociado. Esos van a estar completamente listos hacia fines de este año, principios del próximo, y ahí también hay una aposta que el día de mañana se tiene que tomar y se tiene que gestionar correctamente para que efectivamente la región, de una manera autónoma, pueda tomar sus propias decisiones y darle continuidad en el tiempo más allá de los gobiernos. Exactamente. Si esto se trata más que de gobierno, se trata de una política de Estado. Camilo, se nos acabó el tiempo. Hablaremos contigo otra vez sobre estos temas en particular. Muchas gracias por estar hoy día en Panorama 15. Si me invitan, yo encantado. Muchas gracias a ti por la entrevista. Con Yapa nos fuimos con la tercera propuesta de Camilo respecto de las tareas pendientes que tiene la descentralización. Quisimos dar una mirada general sobre esta elección que hemos anunciado tantas veces en Panorama 15, de la importancia que tiene y de qué es lo que usted le va a poder exigir a los cores que fueron electos, a uno de los 278 cores que fueron electos. Así que esté atento en su región para fiscalizar lo que necesita para que su región sea una mejor, más grande y más desarrollada región. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.